Mis hermanos, buenos días. Es un privilegio para mí poder tener la gracia en el Señor de poder presentar a Gabriela. He tenido la oportunidad desde que llegué a Bogotá de compartir con Leo. Hemos compartido mucho con Leo, con Lili, sobre todo con Leo. Hemos peleado también, imagínense. Él ha sido un poderoso instrumento para mi vida. Entonces, pero sabe que le amo en el Señor bastante. Y mis hermanos, abramos nuestra Biblia, Proverbios capítulo 22, para mirar cuál es el consejo del Señor para la vida de Leonardo y para la vida de Lili en esta mañana, mis hermanos. 22:6. ¿Ya están allí, mis hermanos? Dice la palabra: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. La palabra en el hebreo dice literalmente acerca del camino, o según su camino. Y el consejo, Leo, que Dios tiene para ti, y el consejo, Lili y Leo, que Dios tiene para ustedes, junto con mis hermanos, delante de Dios y delante de mis hermanos, el consejo para ustedes, que deben criar a Gabriela, no según sus reglas, sino según las reglas de ¿quién? ¿Según las reglas de quién, mis hermanos? Las reglas de Dios. No se trata de criar según las reglas, no, aquí mando yo. Recuerdo que en Santander un pastor me decía: hermano, usted es el sacerdote del hogar, no porque manda, sino porque sirve. Y Leo es el sacerdote del hogar porque sirves allí en medio de tu hogar. Lili está llamada allí también para hacer edificación y bendición para tu hogar. Así que el consejo del Señor es según las reglas de Él. ¿Cómo deben criar a su hija? Según las reglas de ¿quién? Del Señor. Como las reglas de ustedes, no. Las reglas del Señor son mejores que las nuestras, mis hermanos. A veces pensamos que las reglas nuestras son mejores, pero no. Las reglas del Señor siempre son mejores. Siempre, mis hermanos. Siempre. Y ellas deben tener esa responsabilidad. Y tienen el deber, Leo, de estorbar el pecado en la vida de ellas. Dios castigó fuertemente la vida de Eli. ¿Recuerdan al sacerdote? Creo que era el sacerdote Eli, que Dios le castigó fuertemente y habló a través de Samuel porque este hombre no había estorbado el pecado en la vida de sus hijos. Ustedes están llamados también a estorbar el pecado en la vida de su hija, en la vida de sus hijas, a través de la disciplina y de la amonestación del Señor. Amén, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo que no es el consejo de Humberto, no es el consejo de Edgar, es el consejo de quién, mis hermanos? De Dios. Y ese consejo debe estar perenne en medio de sus vidas, mis hermanos. Así que oremos por Gabriela. Oremos, mis hermanos. Nos podemos colocar de pie. Esto también es una práctica para mí. Espero que pronto podamos en el Señor. Así que vamos a orar por Gabriela, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de Gabriela, Señor. La presentamos junto con mis hermanos, Señor, de Comunidad Cristiana Redención. Rodeamos a Leo y a Lili y a Dana, Señor, y a Gabriela con el amor que tú nos has dado para con ellos, Señor. Oramos, Padre Celestial, por la vida de Gabriela, para que tú la guardes, Señor, para que tú la conserves, Señor, para que tú le des la gracia a Leo y a Lili, para criarla en tus caminos, según tus reglas, según el camino del sabio, Señor, según el camino, Señor, de una vida piadosa, Padre bueno. Dale la sabiduría a Leo, dale la gracia, dale el amor, dale la sabiduría a Lili. Ayúdales para hacer este arduo trabajo, Señor. Tú les bendigas grandemente y tú guardes las vidas de sus hijas, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, junto con mis hermanos,
Ellos tienen la responsabilidad hoy delante de ti y delante de mis hermanos de criar a sus hijas en amonestación y en el consejo tuyo, Señor. Ayúdales, Padre, socórreles, auxíliales, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, otra cosa que quería hacer, queríamos hacer, mis hermanos, era bendecir. Recuerdan que hace 8 días dijimos que íbamos a bendecir a nuestros hermanos en Dominicana con una ofrenda. Y aclaramos, mis hermanos, no es que los hermanos en Dominicana estén, mejor dicho, como la iglesia en Jerusalén. Recuerdan que estaba pasando por una situación terrible y la iglesia en Antioquía tuvo que recoger una ofrenda urgentemente para auxiliar a los hermanos. No es el caso. Es una manera de recordarles, es una manera de bendecirles, es una manera de decir: Jonathan, Nico, estamos presentes, lo recordamos con amor. Así que, mis hermanos, oramos por ellos dos, y ahí mi hermana Ana me va a ayudar para ir pasando por los puestos. Lo que quieran, mis hermanos, no es obligación, voluntariamente, los que quieran y lo que puedan dar para bendecir a nuestros hermanos en Dominicana. Padre, gracias te damos por la vida de Jonathan, Señor. Gracias por la vida de Nico, Señor. Gracias porque soberanamente tú has decidido llevarlos hasta ese lugar para prepararse en el ministerio, Señor, para prepararse en tu palabra, Señor, para ser hombres idóneos que lleven tu palabra con fidelidad. Tú les ayudes en todo, Señor. Tú les des gracia, sabiduría, Señor, y tú les sigas guardando de una manera especial. Gracias por ese gran privilegio, Señor. Gracias por mis hermanos que han dispuesto en su corazón dar una ofrenda para recordar, para bendecir a nuestros hermanos en ese lugar, Señor. Gracias aún por aquellos que no tienen, Señor, para dar. Gracias porque también sabemos que una manera de recordarle todos los días es en nuestras oraciones. El apóstol Pablo declaraba: hago memoria de vosotros en todas mis oraciones. Ayúdanos a orar por ellos, ayúdanos a recordarle, ayúdanos a escribirle, Señor. Ayúdanos en tu gracia. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a orar por la palabra del Señor, que Dios sea ayudándonos a poder estudiar su palabra y poder ser en gran manera edificados, mis hermanos. Para mí, el libro de Joel ha sido un arduo trabajo de estudio, pero también ha sido de gran edificación para mi vida, mis hermanos. Y no solamente para mi vida, sino quizás para otras vidas también. En medio del trabajo esta semana estaba repasando la enseñanza, y una parte que me hacía reír, y estaba trabajando junto con una compañera, y del libro de Joel terminé en los 10 mandamientos, compartiéndole el evangelio, mis hermanos, y hablándole de Cristo. Pero la base fue arrancar de allí del libro de Joel. Así que, mis hermanos, esperamos que la palabra predicada sea de gran bendición. La Biblia dice que es como espada de doble filo,
que penetra lo más profundo del corazón. No solamente el anhelo de mi corazón es que Dios hable a sus vidas, sino que también Dios hable a mi corazón. Que Dios hable a nuestras vidas, mis hermanos. A veces solamente, no se trata solamente de llenar nuestro intelecto, mis hermanos. Estoy leyendo un libro que se preocupa de no solamente el intelecto, sino también de ¿qué? Del corazón. A veces dice, a veces alimentamos solamente la cabeza, dice el autor de este libro. Alimentamos solamente la cabeza, pero el corazón lo dejamos quieto. No, mis hermanos. La Biblia habla que debemos llenar nuestra mente, pero que debemos estar también firmes en nuestro corazón y apasionados por el Señor. Así que Dios se agrada en usar su palabra para bendecir nuestras vidas en gran manera. Vamos a orar, mis hermanos, y aprovecho para orar por nuestra hermana Yolanda, que no pudo venir hoy, está bastante quebrantada de salud, así que oremos por ella también, mis hermanos, y oramos por la palabra en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por la vida, Señor eterno, de nuestra hermana Yolanda, Señor. Obra en su salud, Señor. Tú conoces el quebranto que ella está experimentando en este momento, Señor. Tú obres en tu gracia, seas pasando tu mano sanadora, Señor. Y aún en medio allí de su hogar, tú le permitas, Señor, poder tener un tiempo contigo, Señor, un tiempo especial contigo. Le recordamos con amor y le recordamos en nuestra oración, pidiendo que seas tú sanándola, Señor. Te lo pedimos, tú eres soberano y harás como quieras, Señor. Nuestra oración es que le sanes, pero tú harás como quieras. Gracias te damos, Señor. También por tu palabra oramos, para que tú me des la gracia, me des la sabiduría, Señor, el entendimiento para poder compartir tu palabra, Señor. Señor, el libro de Joel ha sido de edificación para mi vida, Señor. Tú has hablado a mi corazón. También te pido que hables al corazón de mis hermanos, que no sea yo, sino tú hablando, Señor. Habla tú, Padre, por medio de tu palabra. Dame la gracia, dame la sabiduría para caminar en este terreno seguro que es tu palabra, Señor. Gracias te damos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Joel. Joel, ¿qué, mis hermanos? Capítulo 1. Joel 1. Yo voy a leer uno y ustedes leen el otro texto, ¿vale? Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Parece inofensivo ese texto. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Ya no parecen tan inofensivos. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se inundó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada
por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La mies está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaron, también aquí, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Cómo ven esa escena, mis hermanos? Terrible, ¿no? Terrible, terrible escena, mis hermanos. Recordemos un poco lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días dimos la introducción del libro y hablamos algo acerca del autor. ¿De quién? De Joel. ¿Qué decíamos acerca de Joel? ¿Recuerdan? ¿Qué significa el nombre Joel? Jehová es Dios. Decíamos que posiblemente Joel, por algunos textos que hacen referencia al templo, a Jerusalén, decíamos que posiblemente Joel era nativo del reino del sur. ¿Qué más hablamos acerca de Joel? Decíamos que Joel tenía un padre. ¿Cómo se llama el padre de Joel? Petuel. ¿Qué significa Petuel, mis hermanos? Sinceridad de Dios. Sinceridad de Dios. Decíamos que tanto el significado de Joel como de Petuel nos puede llevar a pensar, mis hermanos, que estos dos hombres, Joel y Petuel, eran hombres que se identificaban con el Señor, que tenían una relación especial con el Señor. ¿Qué más vimos, mis hermanos? También vimos algo acerca de ¿qué? De la fecha del libro. Decíamos que a ciencia cierta los eruditos no han dicho cuál es la fecha del libro, mis hermanos. Pero basados en algunos textos o en algunos datos del libro, algunos han sido llevados a pensar que el libro de Joel fue escrito en el 830 a.C. No lo sabemos, mis hermanos, a ciencia cierta. Algunos dicen esa es la posición tradicional. ¿Qué más vimos, mis hermanos? ¿Recuerdan? Vimos algo acerca de los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quién, mis hermanos? El reino del sur. Leíamos algunos textos que no vamos a volver a leer, pero los textos que leíamos, mis hermanos, nos llevaban a pensar o a apuntar que los habitantes, que los destinatarios del libro de Joel, a los que Joel se refiere, son los habitantes del reino del sur. ¿Qué más veíamos, mis hermanos? Vimos también el tema principal del libro. ¿Recuerdan cuál es el tema principal del libro? El día del Señor. El día del Señor. Decíamos que la palabra o la expresión día del Señor aparece 12 veces en los profetas menores, de las cuales 5 veces aparecen en el libro de Joel. Esto nos lleva a pensar que el profeta Joel hacía un énfasis especial en este tema. También decíamos, mis hermanos, que este tema o el gran día del Señor no se refiere únicamente al último y gran día del Señor. No solamente se refiere a eso, la expresión día del Señor en el libro de Joel, también se refiere a eventos que trascendentes, a eventos espantosos, a eventos terribles que Dios había traído.
al pueblo de Israel, en especial al reino del sur. Y pusimos un ejemplo de ese evento. ¿Recuerdan cuál fue? ¿Recuerdan cuál fue ese evento terrible que ocurrió? ¿No recuerdan, mis hermanos? La plaga de langosta. ¿Recuerdan? Que traímos una cita de John Blanchard, como esta plaga, como un insecto, como la langosta puede traer un daño terrible a una población, mis hermanos. ¿Qué más hablábamos, mis hermanos? Decíamos que otros temas importantes del libro son el arrepentimiento, la restauración material y espiritual si el pueblo se arrepiente. Dentro de esa restauración hablamos de una promesa gloriosa que aparece en el libro de Joel. ¿Cuál fue esa promesa, mis hermanos? ¿Cuál? ¿Recuerdan Joel capítulo 2, versículo 28 por allá? Sí, creo que está. La promesa del Espíritu Santo. Recuerda que el Señor había prometido dentro de lo que Él había prometido. Él dice la palabra que Él había prometido restaurar al pueblo. No solamente materialmente, sino que espiritualmente. Y dentro de esa promesa, Él dice que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, mis hermanos. Sobre los hijos e hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los esclavos, sobre las esclavas. Dice la palabra que el Espíritu Santo sería derramado. Y un último y gran tema que vimos en el libro de Joel es el último y gran día del Señor. Mis hermanos, vendrá un día, mis hermanos, en que Dios juzgará a todas las naciones según sus obras. Dios los juzgará a cada una de las naciones, a cada una de las personas. En ese día, mis hermanos, Dios será el juez y el abogado. Dios será el juez. Lo que nos podrá salvar solamente es estar en ¿quién? En Cristo Jesús, mis hermanos. Solamente nos podrá salvar eso. Y tengo que decir, mis hermanos, que ese día, bienaventurados son aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos. Porque ese día la cruz de Cristo va a ser suficiente para cubrir todos los pecados que su pueblo ha cometido. Pero hay de aquellos, mis hermanos, que no estén en Cristo. Porque así como la cruz de Cristo es suficiente para cubrir aquellos pecados, también la ira de Dios será suficiente para castigar todos aquellos pecados. Recuerdan que Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Mis hermanos, ese día Dios se vengará por todos los pecados que Cristo no cubrió en la cruz del Calvario. Y se necesita una eternidad para poder pagar esa deuda. Una eternidad en el infierno. Una eternidad lejos de la presencia especial de Dios. ¿Se imaginan, mis hermanos? Tremendo. Tremendo que Dios se le presente ese día a alguien como su enemigo. Tremendo que Dios se presente ese día a alguien como el vengador. Como el vengador. Ese día, para nosotros, para el pueblo de Dios, Dios será nuestro abogado. Dios será nuestro redentor. Pero para aquel que no haya puesto su fe en Cristo, ese día será terrible. Dios será su enemigo y Dios será su vengador. Así que ese es el último y gran tema del libro de Joel, mis hermanos. Todas las naciones serán reunidas en el valle de Josafat. Y el valle de Josafat significa Jehová juzga. Jehová juzga, mis hermanos. Joel capítulo 1, versículo 1. Con esto en mente, quisiera que comencemos, mis hermanos, a estudiar el primer capítulo en esta mañana. ¿Qué dice el primer capítulo, mis hermanos? Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, mis hermanos. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel. El origen de la profecía de Joel, ¿de dónde viene, mis hermanos? ¿Cuál es el origen? De Dios. El origen de esta palabra es divino. Lo que Joel va a hablar es palabra de Dios, mis hermanos. No es palabra de hombre. No es que un día Joel tuvo un sueño y se le ocurrió decirle un par de cosas al reino del sur.
No, mis hermanos, no es que Joel se lo soñó, no es que Joel se le ocurrió decirle estas cosas al reino del sur. No, mis hermanos, el origen de esta profecía es divino. Lo que Joel va a hablar es palabra de Dios, y cuando Dios habla, mis hermanos, su pueblo debe callar. Su pueblo debe estar atento. Nuestra actitud cuando Dios habla debe ser la del profeta Samuel. ¿Recuerdan cuando era niño que le dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Allí estaba. Era un origen. La palabra que venía al profeta Samuel no era de origen humano. No se le ocurrió al profeta. Era de origen divino. Soberanamente el Señor decide hablarle a su pueblo. Soberanamente, mis hermanos, por la introducción lo podemos decir con tranquilidad, el Señor decide hablarle al reino del sur. Soberanamente. Y por el texto, palabra de Jehová que vino a Joel, entendemos que el origen de la profecía no es humano, es divino. Y si es palabra de Dios, esta palabra es suficiente, tanto para condenar como para salvar. Esa palabra es suficiente. ¿Qué más dice? Dice, ¿hijo de qué? Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Recuerdan Petuel qué significa? Sinceridad de Dios. El Señor soberanamente decide no darnos mucha información acerca de la vida íntima del profeta, como lo hace con Oseas. ¿Recuerdan a Oseas que él dice que la esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Oseas? Gomer. ¿Cómo se llamaban los hijos? ¿Recuerdan? Jezreel, Loamí, los Ruama. ¿Recuerdan? Pero en el caso de Joel, el Señor soberanamente decide no darnos mucha información. Solo nos dice quién era su padre, cómo se llamaba, y el significado lo decimos porque el hebreo nos ayuda a decir eso. El significado, el nombre significa sinceridad de Dios. Verso 2, ¿qué dice? Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Mis hermanos, el profeta Joel se dirige a los ancianos en forma imperativa. No era una opción. No es si los ancianos quieren escuchar o no quieren escuchar, mis hermanos. No se trata de libre albedrío. Era imperativo que los ancianos escucharan la palabra de Dios a través del profeta Joel. Era una orden, mis hermanos, que los ancianos escucharan la palabra de Dios por medio del profeta. Y el profeta no solamente se refiere a los ancianos, sino a quienes, a los moradores de la tierra. Y por la introducción, mis hermanos, que se perdieron hace 8 días, por la introducción sabemos que los moradores de la tierra, ¿quiénes son? ¿A quién se dirige Joel? Al reino del sur. Así que Joel no solamente se dirige de manera imperativa a quienes, a los ancianos, sino también se dirige a los habitantes del reino del sur. Y les dice algo: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Mis hermanos, la plaga de langostas al parecer había traído daños tremendos en el reino del sur, daños terribles en el reino del sur. Y escuchen, mis hermanos, Joel no está hablando de una plaga de langostas que vendría sobre el pueblo. Joel está hablando de una plaga de langostas que ya había venido sobre el pueblo. Lo más seguro, mis hermanos, es que los eventos de los desastres que había traído la langosta al reino del sur estén frescos, muy frescos en la mente de los habitantes del reino del sur. Por esta razón, la respuesta de los habitantes del reino del sur a la pregunta de Joel debe ser no, debe ser negativa. Es decir, no ha acontecido algo semejante a esto, ni en nuestros días, ni en los días de nuestros padres. Porque estas personas a las que le está hablando Joel ya estaban experimentando, más bien, ya habían experimentado el desastre de las langostas.
Recuerdo un día en República Dominicana que un amigo me comentaba lo siguiente. ¿Recuerdan el terremoto en Haití, mis hermanos? El desastre que hubo. Cuando los sucesos estaban frescos en la mente de los haitianos, el pastor Juan José Pérez predicó un mensaje que tituló ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? La pregunta es, mis hermanos, ¿por qué Dios permitió una plaga de langostas en el reino del sur? La respuesta es por la desobediencia del pueblo, por la rebeldía del pueblo, porque el pueblo no quiso escuchar el susurro de Dios, porque el pueblo no quiso escuchar la palabra del Señor, y el Señor tuvo que usar las langostas, la plaga de langostas, como un megáfono para gritarles a ellos, porque no habían querido escuchar, mis hermanos. No habían querido escuchar la palabra de nuestro Dios. Aplicación, mis hermanos. No esperemos que Dios nos grite. ¿De qué manera Dios le gritó al reino del sur, mis hermanos? Usando ¿qué? Una plaga de langostas. Y vamos a ver qué tan terrible era esa plaga de langostas y qué daños había hecho en el reino del sur. Pero ¿de qué manera les gritó, mis hermanos? Ellos no quisieron escuchar. Ellos fueron tercos a la palabra de Dios. No quisieron escuchar la palabra de Dios. Tuvieron en poco el consejo de Dios. Tuvieron en poco la palabra de Dios, mis hermanos. Y Dios tuvo que usar una calamidad fuerte, como la plaga de langostas, para gritarles. No esperemos, mis hermanos, que Dios tome la vara. No esperemos que Dios nos reprenda. Quizás algunos dirán esta mañana: pastor, yo peco y no pasa nada, eso es gracia. Yo le diría: no, eso no es gracia, eso es desgracia. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, mis hermanos, de ninguna manera. Y si pecas y no pasa nada, asústate y corre a Cristo en arrepentimiento, porque eso es muestra y es un testimonio de que Dios no te está tratando como hijo, sino como un bastardo, es decir, como alguien que no es hijo. Porque si eres un amado del Señor, tenlo por seguro, mis hermanos, que el Señor te va a reprender, y nos va a reprender hasta que entendamos que no debemos pecar contra un Dios 3 veces santo, hasta que entendamos que no debemos correr de Dios, sino correr hacia ¿quién? Hacia Dios, mis hermanos. Debemos correr hacia Dios. Dios nos ayude, mis hermanos, y nos dé la gracia para poder caminar en Él. La plaga de langostas que el pueblo estaba experimentando era un resultado de la desobediencia del pueblo. Y lo vamos a ver por la palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, mis hermanos. Vamos a ver qué relación, mis hermanos, qué relación hay entre lo que está experimentando el pueblo en Joel con la plaga de langostas y lo que Dios le había advertido al pueblo en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo, ya le digo el versículo. Deuteronomio 28, 38. Mis hermanos, el Señor le había dado al pueblo de las bendiciones de la obediencia, y también le había hablado al pueblo de las maldiciones de la desobediencia. Versículo 38 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: ¿sacarás qué? Mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. ¿Qué está pasando, mis hermanos, en el libro de Joel? Era un resultado de la desobediencia lo que está experimentando el pueblo, mis hermanos. Era un juicio del Señor lo que está experimentando el pueblo.
Sí, la Biblia lo dice. El pueblo lo sabía, mis hermanos. El pueblo sabía y conocía Deuteronomio. El pueblo conocía la palabra del Señor, pero no hizo caso. Pero prefirió desobedecer al Señor. No quiso obedecer al Señor y pensó que no iba a pasar nada. Pero se están dando cuenta que sí pasa. Se están dando cuenta que lo que está sucediendo en el libro de Joel, ya Dios se lo había advertido al pueblo en Deuteronomio. Que dice el versículo 42, mis hermanos. Se parece mucho a lo que está pasando en Joel, ¿cierto? Mucho se parece, mis hermanos. Mucho. El Señor les había advertido al pueblo que si desobedecían traía una serie de consecuencias terribles, dentro de las cuales estaba ¿qué? La langosta. Y el pueblo no había hecho caso. Y el pueblo pensó que Dios no iba a hacer nada. Y el pueblo pensó que Dios no actuaría, que Dios no traería su ira. Pero mis hermanos, no se nos puede olvidar lo que se le olvidó al pueblo de Israel, lo que se le olvidó al reino del sur. El reino del sur estaba tratando no con un Dios de palo, no con un Dios de yeso. El pueblo del sur estaba tratando con el Dios del universo, con un Dios que es 3 veces santo. Nosotros no estamos tratando con cualquier Dios, nosotros estamos tratando con el único y sabio Dios, con el Dios del universo, mis hermanos. Con ese Dios estamos tratando. Con ese Dios estaba tratando el pueblo. Y el pueblo pensó que eran palabras que se las llevaba el viento. El pueblo pensó que solamente las promesas de Dios se cumplirían. El pueblo no pensó que las advertencias de Dios se cumplirían. Pero por la palabra, mis hermanos, tenemos que decir que no solamente las promesas de Dios se cumplen, las advertencias de Dios también se cumplen. Y el libro de Joel es un vivo ejemplo de que las advertencias de Dios se cumplen, mis hermanos. ¿Lo estamos viendo, mis hermanos? Estamos viendo por la palabra en lo que el pueblo había llegado, a lo que el pueblo había llegado en su desobediencia y lo que había recibido por causa de su desobediencia. Así que tengamos claro, mis hermanos, que Dios cumplirá sus promesas, pero tengamos claro que Dios cumplirá sus advertencias. Y lo vemos por la palabra, verso 3 de Joel. Volvamos allí, mis hermanos, al libro de Joel. Ya nos dimos cuenta que debido a la consecuencia, al pecado del pueblo, ellos estaban experimentando esa plaga de langosta, o ya habían experimentado esa plaga de langosta. Verso 3, de esto contaréis ¿a qué? A vuestros hijos Y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Mis hermanos, la plaga de langostas o la catástrofe que el pueblo experimentó debía ser contada ¿a quién? A las generaciones por venir. Debía ser contada, no debía ser olvidada, mis hermanos, debía ser contada. Y una muestra de eso es que eso quedó escrito acá en este libro. La historia no pereció, la historia permaneció. Dios se encargó de que esto permaneciera en este libro. Dios se encargó de que ese juicio permaneciera en la mente de aquellos hijos, de aquellas generaciones por venir. Ese evento terrible, ese evento espantoso, esa plaga de langostas debía ser contada entre las generaciones por venir. Verso 4, ¿qué dice? Lo que quedó de la uva comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el saltón. La langosta comió lo que quedó. Lo que quedó de la ¿qué? De la oruga. Comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Parece hasta un trabalengua, ¿cierto? Y no parece tan terrible el texto en el español, mis hermanos. Pero cuando lo vemos en el hebreo, sí es realmente terrible. Bien terrible, mis hermanos. Así a simple vista el texto no parece terrible. Pero mis hermanos, este verso nos deja ver el evento memorable. Este versículo 4 nos deja ver el evento memorable al que se refiere Joel en el versículo 3, el cual debe ser recordado ¿en quién? Entre las generaciones por venir. ¿Y de cuál evento estamos hablando, mis hermanos? De la plaga de langosta, el cual debe ser recordado. Y al recordarlo, mis hermanos, debemos entender, al recordar las generaciones por venir este evento, debemos entender que ese evento vino por juicio del Señor, como juicio del Señor,
por causa de la desobediencia del pueblo, mis hermanos, porque el pueblo no quiso atender el llamado del Señor. Era una sentencia de Dios. Recuerdo cuando estaba pequeño, creo que fue mi madre, me enseñaba que Adán comió del fruto prohibido. Creo que ella tenía un librito sagrado, no sé, bien católico, no sé, pero ella me enseñaba eso. Me decía que cuando estaba pequeño, me decía que Adán comió de un fruto prohibido y por eso todos moríamos. Y si Adán no hubiera comido ese fruto prohibido, ninguno moriría. Y cuando me enseñaron esto, mis hermanos, cuando se moría un familiar mío, se dolía mi corazón de una manera tremenda. Y yo decía, ¿por qué Adán tuvo que haber pecado? Si Adán no hubiera pecado, mi familiar no hubiera muerto. A lo que los quiero llevar, mis hermanos, sin ser cristiano, la muerte era un recordatorio de la sentencia de Dios por el pecado. Ciertamente morirás. Y yo sabía que eso era irreversible. Yo sabía que todos debíamos morir. Lo que no sabía es que los que están en Cristo resucitaremos el día del juicio. No sabía eso. Y para no irme tan lejos, mis hermanos, a lo que los quiero llevar es que la plaga de langostas era un recordatorio para el reino del sur que los juicios de Dios son veraces, que las advertencias de Dios se cumplen, mis hermanos, se cumplen. El pueblo debía tener eso presente. El pueblo no solamente debía recordar que tiene un Dios amoroso, el pueblo debía recordar que tiene un Dios que se aira, un Dios que aborrece, que odia el pecado, mis hermanos. El pueblo debía recordar esas cosas. Dice el texto, lo que quedó, ¿qué? Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Por la introducción de hace 8 días sabemos que Joel no se está refiriendo a 4 animales diferentes. Por el hebreo entendemos que Joel se está refiriendo a un solo animal, mis hermanos. ¿A saber cuál? La langosta. Así que con eso claro y basado en lo que dijimos hace 8 días, podemos decir que lo que quedó, ¿de qué? Dice lo que quedó de la oruga, que quiere decir lo que quedó de las langostas recién nacidas, es lo que dice el hebreo. Lo que quedó de las langostas recién nacidas, ¿se lo comió qué? Se lo comieron el saltón o las langostas enjambradas. Imaginémonos la escena, mis hermanos. Está la vegetación verdecita, súper verde, como la lucecita ese segundo, y de un momento a otro vienen las langostas recién nacidas, pero no se come el 100% de la vegetación, deja una parte. Y quizás el pueblo tiene un alivio, wow, no se alcanzó a comer toda la vegetación. Pero luego de las langostas recién nacidas vienen las langostas enjambradas, y se comió lo que había dejado la otra. Pero supongamos que no se alcanzó a comer toda la vegetación, y vienen las langostas saltonas y se come todo. Supongamos que quedó un poquito y la gente todavía sigue diciendo, hay esperanza, no nos vamos a morir de hambre. Pero vienen las langostas destructoras y arrasa con todo. Imagínense esa escena. No queda nada, mis hermanos. Desolación total, destrucción total. Y Joel nos va a explicar y nos va a dar detalles en los versos siguientes de lo que esta langosta, de lo que estos animalitos, mis hermanos, trajeron al reino del sur. Parecen indefensos. Este texto parece inofensivo, pero cuando lo vemos en el hebreo, mis hermanos, cuando lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que es realmente terrible. Hace 8 días trajimos a colación un comentario de John Blanchard acerca de la langosta. ¿Recuerdan el comentario, mis hermanos? Pero aún si no lo hubiéramos traído ese comentario, yo creo que por el mismo libro de Joel nos vamos a dar cuenta cuán terrible es esa plaga y cuánto daño le hizo al reino del sur. ¿Pero por qué, mis hermanos? Desobediencia del pueblo, desobediencia del pueblo. Así que el panorama es desolador, el panorama es desastroso. Mis hermanos, hay algunas personas
que dicen que la plaga de langostas que aparece en el capítulo 1 no son literales. Hay algunas personas que dicen eso. Hay algunos que dicen que esa plaga es un símbolo o un simbolismo de un ejército que vendría sobre el pueblo y arrasaría sobre el pueblo. Pero por los términos en el hebreo, mis hermanos, no parece. Por los términos en el hebreo debemos decir, y nos lleva a pensar fuertemente, que esas plagas no fueron un simbolismo, que esas plagas fueron literales, mis hermanos, en medio del pueblo. Lo que debemos decir es que esas plagas son un precursor profético, o son usadas como un precursor profético para el pueblo. Dicho de otra manera, esas plagas son como un tipo de un ejército que vendría sobre el pueblo y arrasaría con ellos. Como dice el pastor Salvador Gómez, lo primero que Dios envió fue una plaga de langostas, pero si no se arrepienten, Dios enviará una plaga militar sobre ellos. Eso es lo que está diciendo el texto, mis hermanos. Dios enviará una plaga militar si no se arrepienten. En el caso de Oseas, su esposa, sus hijos, su hogar constituyó una base para la profecía de Oseas que iba dirigida al reino del norte. En el caso de Joel, la plaga literal de langosta constituye una base, mis hermanos, para la profecía que él va a traer sobre el reino del sur. Imagínense, mis hermanos, al parecer el pueblo no se había arrepentido con esa plaga de langostas, y Dios les está advirtiendo que si no se arrepienten, lo que él va a traer es una plaga militar sobre ellos. Y lo trajo, mis hermanos, porque no se arrepintió el pueblo, porque el pueblo pensó que con Dios se puede jugar. El pueblo pensó que la relación con Dios es un juego, que la relación con Dios no es tan serio. Pero el pueblo iba a experimentar en carne propia que tratar con Dios es serio, 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 mis hermanos. ¿Qué dice el otro texto? Verso 5. Despertar borrachos. ¿Qué dice este texto? Despertar borrachos. Este texto, menos mal que estaba solo, si no las personas que me hubieran visto me hubieran tratado de loco, no sé, pero me hizo reír, mis hermanos, cuando lo leí me causó un poquito de jocosidad. Decía, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Noten cómo lo dice la versión de Wilber, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Dios llama a los borrachos a la sobriedad, mis hermanos. ¿Y qué manera de llamarlos? Los deja sin vides, sin uvas y sin vino. Cuando hay algunas personas que tienen problemas con el alcoholismo, con el alcohol, y esas personas que tienen problemas con el alcohol necesitan entrar en un tratamiento que consiste en tomar medicamentos o en terapias de conducta. Mis hermanos, los habitantes del reino del sur, los borrachos del reino del sur, no necesitaban ni medicamentos ni terapias. Dios le quitaría el vino, Dios le quitaría las vides, Dios le quitaría las uvas, mis hermanos. Dios soberanamente haría que los borrachos del reino del sur estuvieran sobrios para que escucharan sus advertencias. Dios haría esto. Estas personas no necesitarían tomar medicamentos. Estas personas no necesitarían tener una terapia, mis hermanos, de conducta. Estas personas necesitaban arrepentirse y volverse al Señor. Era lo que necesitaban. Estos borrachos o se arreglaban o se arreglaban, o se ponían sobrios o se ponían sobrios. Mis hermanos, al tratamiento del alcoholismo a estos borrachos les salió barato. No necesitaron gastar en nada. Dios mismo haría que se estuvieran sobrios, atentos a las advertencias de Él, las cuales son serias para con el pueblo, mis hermanos. Verso 6, ¿qué dice?
ya el lenguaje no parece, ya el lenguaje va cambiando, ¿no? Ya no parece el del verso 4, cuando lo leemos en español, que parece como inofensivo. Ya el lenguaje va cambiando, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. ¿Qué dice? Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Noten cómo lo dice la traducción de Wilmer, perdón, la nueva traducción viviente. Dice, ejército, dice, un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los de león y sus colmillos se parecen a los de la león. ¿Notan cómo la imagen de las langostas va cambiando? Ya este animalito que parece inofensivo es comparado o se le relaciona con un animal salvaje, con un depredador, con el león. Si notan que ya el lenguaje va cambiando, mis hermanos, por eso les dije, si no hubiéramos traído la cita de John Blanchard, mis hermanos, yo creo que por el mismo libro de Joel nos iríamos dando cuenta de cuán terrible es esa plaga, de cuánto daño esa plaga le hizo al pueblo. ¿Notan ahora la imagen, mis hermanos? ¿Notan cómo va cambiando el asunto? Dios nos ayude, porque no estamos tratando con cualquier ser, estamos tratando con un Dios 3 veces santo, estamos tratando con un Dios que tiene el control de toda la naturaleza, mis hermanos, y la usa para sus juicios, que son eternos. ¿Se merecía el pueblo eso? ¿Sí? Yo creo que no, mis hermanos. Yo creo que el pueblo se merecía el infierno. Así como nosotros nos lo merecemos también. Solamente por Cristo nosotros no estamos allí. El pueblo se merecía eso y mucho más, mis hermanos. Eso y mucho más. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque no quiso atender el llamado de Dios, porque no quiso escuchar la palabra de Dios, porque le pareció poco la palabra de Dios, porque no tuvo en cuenta, no apreció el obedecer a Dios, tuvo en poco el obedecer a Dios, tuvo en poco la obediencia. Por eso, mis hermanos, el pueblo está experimentando esta clase de cosas. Verso 7 dice, asoló mi vid. ¿Qué hizo la langosta, mis hermanos? Destruyó las vides, mis hermanos, por completo. Dice, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, y todas las desnudó y derribó. Sus ramas quedaron, ¿qué? Blancas, mis hermanos. La langosta o la plaga de langosta derribó la vegetación por completo. Noten lo que dice un comentarista. Las langostas destruían higueras y vides, dejando solo los troncos y ramas desnudos. Arrancaban hasta la corteza, de modo que el daño no se limitaba a un solo año. Imagínense, mis hermanos. ¿Saben cuando se le quita la corteza a un árbol? Ya solamente le queda una opción: morirse, mis hermanos, morirse. Por eso el daño no se limitaba a un solo año, se iba a extender. Lo que les esperaba a este pueblo, mis hermanos, si no se arrepentían, era morir de hambre. Morir de hambre, mis hermanos. Eso les esperaba, morir de hambre a este pueblo, si no se arrepentían. Por algo el profeta dice en el siguiente verso que deben llorar. Por algo el profeta dice que el pueblo debe llorar, porque el asunto era terrible, mis hermanos. No estamos hablando de algo que, no. Imagínense que de un momento a otro lo pierden todo. Imagínense viviendo al lado del río Magdalena y que de un momento a otro se desborda. Sus pertenencias materiales se pierden, su mercado se pierde, la casa la derriba. Imagínense que de un momento a otro todo lo que pensaban que era de ellos se va, mis hermanos, desaparece. El panorama es terrible. Por algo el profeta en el siguiente texto dice: llorad, ¿como qué? Llorad tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. El profeta le dice al pueblo que ellos deben llorar como una mujer joven que ha perdido a su marido. Mis hermanos, es duro que una mujer anciana con hijos grandes
pierda a su esposo, que ya también es avanzado en edad. Eso es duro. Pero es mucho más duro que una mujer joven con hijos pequeños, posiblemente de brazos, pierda a su esposo joven también. Esta mujer debe pensar en qué debe sacar a sus hijos adelante. Y ahora esta mujer debe pensar en con quién voy a dejar a mis hijos, quién va a cuidar a mis hijos para salir a trabajar. Esta mujer, una mujer joven, en esas condiciones, tiene muchas más razones para llorar desconsoladamente cuando pierda a su esposo. ¿Con quién está comparando el pueblo, Joel? ¿Cómo está diciendo Joel? Llora tú como aquella joven que ha perdido al marido de su juventud, como joven vestida de cilicio, y el cilicio era señal de luto. Debía llorar de esa manera, mis hermanos. ¿Notan el panorama cómo estaba tan terrible, mis hermanos? Todo eso nos debe llevar a pensar que lo que estaba experimentando el pueblo era realmente terrible. El pueblo debía llorar, el pueblo debía gemir, porque estaban sintiendo la mano de Dios sobre ellos. Estaban sintiendo la ira de Dios sobre ellos. Dios había visitado el reino del sur, mis hermanos, pero no con lluvias, no con cultivos. No, mis hermanos, Dios había visitado el reino del sur con una plaga de langostas, con su ira, mis hermanos. Dios había visitado el reino del sur. A veces Dios tiene que visitarnos con su ira. La Biblia dice: yo reprendo y castigo al que amo. A veces Dios tiene que tratar fuertemente, mis hermanos, fuertemente con nosotros. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué el pueblo estaba pasando todo esto, mis hermanos? Porque no escuchó a quién. No escuchó al Señor. El pueblo de Dios había tenido en poco el obedecer al Señor y había experimentado calamidades terribles. El reino del norte tuvo en poco obedecer al Señor, y el Señor soberanamente envió a los asirios para que los llevaran cautivos y sufrieran hasta que entendieran que no hay un mejor lugar que estar en Dios, que alejados de Dios nada podemos hacer. El pueblo del sur, mis hermanos, Dios envió una plaga de langostas y derribó todas las cosas, toda la vegetación, para que ellos entendieran que debían tratar con seriedad con un Dios que es 3 veces santo, mis hermanos. No podemos tratar de cualquier manera. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a ser cristianos. Hay algunos que quieren jugar a ser cristianos. No podemos jugar a ser cristianos. El cristianismo es algo serio, mis hermanos. El cristianismo es una relación con el Señor. Se trata del Señor. Se trata de nuestro Dios, mis hermanos. Aplicación, mis hermanos. Estamos luchando con el pecado. El pueblo tuvo en poco la obediencia. Tenemos en poco la obediencia a nuestro Rey. Tenemos en poco el obedecer a nuestro Dios. Tenemos la mentalidad y no hemos entendido la gracia. Pensamos que en la gracia puedo pecar y pecar y pecar y no pasa nada. Estamos luchando verdaderamente, mis hermanos, contra el pecado. ¿Estamos en pie de batalla contra el pecado, o más bien nos hemos rendido ante el pecado? La Biblia dice: no seas vencido por el mal, vence con el bien al mal. Eso dice la palabra, mis hermanos. No seamos vencidos por el mal, vence con el bien el mal. Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice: aún. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, de los que están en este lugar, han combatido hasta la sangre con el pecado? ¿Cuántos de ustedes se han visto expuestos a que lo maten si se retracta de adorar al Señor? Ninguno. Pero estamos combatiendo contra el pecado, mis hermanos. Estamos teniendo en poco la obediencia, o estamos tomando seriamente la obediencia a nuestro Rey, a nuestro Redentor, a nuestro Cristo. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude a tomar en serio esto.
El día en que tú y yo decidimos, por la gracia de Dios, caminar con Cristo, automáticamente nos ganamos 3 enemigos. El mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. El mundo no es tu amigo, mi hermano, mi hermana. El mundo no es tu aliado. El mundo o el sistema mundano es tu enemigo. Estás combatiendo y estás luchando para no pensar como el mundo piensa. Sí, mi hermano. Estás luchando para no pensar como el mundo piensa, sino como Dios piensa. ¿Estás consciente del peligro que representa el mundo para tu vida? En este día tuve la oportunidad de compartirle a una persona en el trabajo, bueno, a 2 personas creo, y a uno de ellos le compartía la palabra, mis hermanos, y él tenía su pensamiento, y yo le decía, yo no te estoy hablando de lo que yo pienso, yo te estoy hablando de lo que piensa Dios, de lo que piensa el Señor. Él quería hacer mucho énfasis en lo que piensa el mundo. Yo decía, yo quiero decirte lo que piensa Dios. Y la Biblia dice esto. No se trata, estás luchando contra el mundo para no pensar, mis hermanos. Estás trabajando y esforzándote para tener una cosmovisión cristiana, para hacer todo a la luz de la palabra de Dios. Estás luchando, mis hermanos, con eso. Hay otro enemigo más, ¿recuerdan? El yo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate. ¿Cuídate de qué? Cuídate de ti mismo. ¿Eres consciente de que el pecado remanente que aún mora en tu vida representa un peligro tremendo para tu relación con Dios? ¿Eres consciente de eso, mi hermano? ¿Eres consciente que son enemigos terribles que están atentando contra tu relación con Dios? ¿Estás luchando con tu pecado o simplemente te estás rindiendo ante el pecado? ¿Estás tomando en serio la obediencia o no? En estos días, el esposo de una compañera fue a buscar algo al trabajo y me trajeron en el carro hasta la Multipan, pero ya eran las 11 de la noche y me trajeron en la Multipan. Y los que saben dónde vivo yo o dónde vivimos nosotros, es peligroso subir hasta ese lugar, hasta mi casa a esa hora de la noche. Así que yo decidí esperar el bus para poder subir hasta ese lugar porque era peligroso y yo entendía que había un peligro allí y no lo hice, mi hermano, y se demoraba el bus y yo soy un poquito desesperado. Bueno, mi esposa que me conoce y ahí estaba y decía, tengo que esperar a alguien, si pasa alguien de allá del barrio conocido, para irme junto con él, y no pasaba nadie. Pero no me iba porque entendía que había un peligro allí, que el peligro era eminente, mis hermanos. Y para terminarles la historia, bueno, un señor conocido, o que distingo, me terminó acompañando hasta la puerta de la casa. El señor es gracioso, mis hermanos. Me terminó acompañando hasta la puerta de la casa. Nunca me había demorado tanto de la Multipan a la casa como ese día. Pero a lo que los quiero llevar, mis hermanos, es que yo sabía que había un peligro eminente. Y por esa razón no me iba. Por esa razón no iba solo a subir porque sabía que era peligroso. La pregunta es, ¿eres consciente? ¿Sabes que el sistema mundano es un peligro para ti? ¿Sabes que el pecado remanente que aún mora en tu vida es un peligro para tu relación contigo? Y no solamente esos dos, hay otro más que no hemos mencionado, el diablo. La Biblia dice que no debemos desconocer las artimañas del diablo. El diablo es tan poderoso, mis hermanos, que necesitamos estar sometidos a Dios para poderle resistir y que Él huya de nosotros. Es tan poderoso que solamente en la fuerza del Señor podemos enfrentarlo. Solamente en el Señor. ¿Eres consciente de esos peligros, mis hermanos? El reino del sur no tomó en poco el obedecer al Señor. ¿Tomas en poco el obedecer al Señor? Alguien decía lo siguiente: para mí es más importante hacer lo correcto que vivir. Para mí es más importante hacer lo correcto que vivir. Registra la historia, mis hermanos, que un hombre llamado Policarpo, un hombre en la iglesia de Esmirna, registra la historia que a este hombre un día se le acercó un alguacil romano y le dijo lo siguiente:
retráctate de adorar a Cristo y adora al César. Si no te quemo. ¿Saben qué le dijo Policarpo? Dios nos ayude. Un anciano ya, mis hermanos, de edad. Le dijo este hombre: 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo hacer tal cosa y pecar contra Él? Tú me amenazas con un fuego que se puede extinguir fácilmente, porque desconoces el fuego eterno que ha de consumir a los malvados en el día del juicio. ¿Cuánto daño te ha hecho Cristo? ¿Qué daño te ha hecho Cristo, mi hermano? Tienes motivaciones en la palabra para vivir para la gloria de su nombre. Tienes motivaciones en la palabra para no tener en poco la obediencia. Tienes motivaciones en la palabra y tienes directrices claras en la palabra para caminar en obediencia. Pero tristemente tenemos en poco el obedecer a Dios. El reino del sur tuvo en poco el obedecer a Dios, mis hermanos, y tuvo que experimentar cosas terribles. Y quiero aclarar que las calamidades no siempre son consecuencias del pecado. Y un ejemplo de ello lo vemos en Job. Job, un hombre íntegro, experimentó una calamidad en su vida, en su familia, mis hermanos, terrible, una catástrofe. Y era un hombre íntegro. Pero también tengo que decir, mis hermanos, que muchas de las calamidades que experimentamos, que lo que experimentó el pueblo era por causa de su desobediencia, por haber desobedecido al Señor. El pueblo no quiso escuchar el susurro de Dios, el pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios, y Dios tuvo que usar una plaga de langostas para gritarle al pueblo, para despertar a este pueblo sordo que no había querido escucharle. No quiso, mis hermanos, no quiso escucharle, y el pueblo tuvo que tratar con ellos fuertemente. El reino del norte tuvo que ser llevado cautivo por los asirios. El reino del sur tuvo que experimentar una plaga de langostas que la estamos viendo en el libro de Joel. Y no solamente eso, mis hermanos, tuvo que también experimentar el cautiverio por parte de los babilonios. Y para ir terminando, porque en el libro de Joel estamos viendo lo que sufrió el pueblo a través de la plaga de langostas. Pero quiero llevarlos a una cita de la palabra para que veamos qué fue lo que experimentó el pueblo también en el cautiverio con los asirios, por causa de su pecado. Lamentaciones, mis hermanos, capítulo 5. Y esa sí la quiero leer con la Biblia de las Américas. Me temo, mis hermanos, que me van a tener que aguantar dentro de 8 días. Por sugerencia de ustedes. Porque la idea es que podamos terminar el capítulo completo y no dejarlo a la mitad. Así que creo que dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, terminaremos el capítulo para no correr. Esta mañana estaba recordando a Nico. Él nos decía, ¿cuál es el afán de ustedes para terminar el libro? No tenemos afán. Si se termina este año, seguimos el otro. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Lamentaciones, ¿qué? Capítulo 5. Ya les digo el versículo, mis hermanos. La plaga de langosta fue terrible, y la plaga militar también fue terrible, mis hermanos. Bien terrible. No fue que el ejército de los babilónicos llegaron y le dijeron al reino del sur: acompáñenos, nos vamos a llevar cautivo para nuestra tierra. No fue de esa manera, mis hermanos. Fue algo bien terrible. Espero que por algunas cosas del texto lo podamos ver, para que vean que Dios es 3 veces santo, mis hermanos. Lamentaciones se me perdió, mis hermanos, después de Jeremías.
Ahí está, cierto, ahí está, ya lo encontré. Plegaria, la Biblia de las Américas lo titula Plegaria de Jeremías por el pueblo, versículos 11 al 22 del capítulo 5 de Lamentaciones. Jeremías está orando por el pueblo de Israel en general, tanto por el reino del norte hace mención como del reino del sur, pero quiero hacer énfasis en el reino del sur. Versículo 11 dice, está hablando de cuando llegaron los babilónicos y arrasaron con el reino del sur. Noten lo que pasó, mi hermano. Violaron a las mujeres en Sión. ¿Fue fácil para ellos, mis hermanos? Fue, vámonos que iban. Noten lo que dice el texto, lo está diciendo la palabra, mis hermanos. ¿Recuerdan a qué hace referencia a Sión? Lo veíamos en la introducción, a Jerusalén, al reino del sur. Dice, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Verso 12 de Lamentaciones 5. Los príncipes fueron colgados de sus manos. ¿Les parece un lenguaje fácil o un lenguaje de guerra? Sangriento, mis hermanos, sanguinario, fuerte. Dice, los príncipes fueron colgados de sus manos. Los rostros de los ancianos no fueron respetados. Los jóvenes trabajaron en el molino y los muchachos cayeron bajo el peso de la leña. Los ancianos se han apartado de las puertas. Los jóvenes de su música. Ha cesado el gozo de nuestro corazón. Se ha convertido en duelo nuestra danza. Ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Pues hemos ¿qué? Pecado. Verso 17. Por esto está batido nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos. Por el monte Sión que está asolado. Por Jerusalén que está asolado. Las zorras merodean en él. Mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Mis hermanos, cuando las personas están experimentando un terremoto, un tsunami, una plaga de langosta, una calamidad, el Señor sigue sentado en su trono. El Señor sigue gobernando. No se ha bajado de allí. Él sigue gobernando y lo hace soberanamente. Tu trono permanece de generación en generación. Verso 20. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Mis hermanos, hubo un momento en que el reino del sur tuvo una relación especial con el Señor. Hubo un momento en que disfrutó la oración. Hubo un momento en que disfrutó el escuchar la palabra. Pero hubo un momento en que se fue apartando y alejando y alejando y alejando del Señor. Y su corazón se fue endureciendo y endureciendo. Y el Señor tuvo que tratar fuertemente con ellos. Pero dice el texto, restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. A no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Terrible, ¿no les parece terrible, mis hermanos? Terrible, terrible. A no ser que nos hayas desechado totalmente. Jeremías ora a Dios y dice, Señor, ¿será que tú nos has desechado totalmente? A no ser que nos hayas desechado, porque si Dios desecha a alguien totalmente, lo que le espera es el infierno, mi hermano. Ese es el fin de alguien al que Dios desecha. Pero si aún estás en su regazo, si aún estás en sus manos, mis hermanos, gracias a Dios que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza. Pero el estar en Cristo no nos puede llevar. El ser elegidos, el ser escogidos, el ser regenerados nos debe llevar a descuidar nuestra relación con Dios, a tener en poco la obediencia. ¿Recuerdan a Policarpo? Tú me amenazas con un fuego que se puede fácilmente extinguir, porque desconoces el fuego eterno que ha de consumir a los malvados. ¿Y saben qué dijo Policarpo al alguacil? Ven, mátame, quémame. Para él era más importante la obediencia
que vivir. Para él era más importante. Para mí, el morir es Cristo, dice Pablo. El morir es ganancia. ¿Y el qué? Y el vivir es Cristo. ¿Estás viviendo para el Señor, mi hermano, mi hermana? ¿O estás teniendo en poco tu relación con Dios, como lo tuvo el pueblo? Eso que está pasando con el pueblo, mis hermanos, tiene mucho que ver con nosotros. El pueblo tuvo en poco su relación con el Señor, su intimidad con el Señor, y pereció. No tengas en poco tu relación con Dios. Recuerda, tu relación con tu esposo, hay alguien que la va a separar. Dice la Biblia, hasta que la muerte, tu relación con Dios es eterna. La Biblia dice, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero no juguemos con esta hermosa relación, mis hermanos. Se trata de un Dios santo, 3 veces santo. Dios nos ayude. Oremos al Señor. Y dentro de 8 días me tendrán que soportar. Oremos, mis hermanos, y terminaremos dentro de 8 días el capítulo 1. Le había dicho a Edgar que trataría lo posible de terminar el capítulo, mis hermanos, pero no. El consejo de Nico fue más fuerte que el del papá. Así que, mis hermanos, oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cultivar, Señor, a trabajar en nuestra salvación, a no descuidarla, Rey. Ayúdanos a entender que la elección, la predestinación, Señor, la regeneración, la justificación, todas estas verdades de las Escrituras deben ser una fuerte motivación para seguir viviendo para ti, para seguir amándote con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos para que esto en nosotros no nos haga descansar y relajarnos, Señor, y dormir en nuestros laureles. Ayúdanos a entender que todo esto nos debe mover a amar cada vez, Señor, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió por su gracia. Ayúdanos a no tener en poco nuestra relación contigo, como la tuvo el reino del sur, como la tuvo el reino del norte. No aprovecharon, Señor, la relación tan gloriosa con un Dios perfecto, con un Dios inmutable, Señor. Solemos cuidar aquellas relaciones, Señor. Solemos cuidar a nuestras esposas porque son buenas esposas, Señor. Queremos cultivar esa relación. Cuánto más la tuya, Señor, que eres inmutable, que eres 3 veces santo, misericordioso, Señor, que tienes un carácter perfecto. Ayúdanos a no tener en poco nuestra relación contigo, como lo hizo Israel, Señor. Ayúdanos, porque ellos recibieron la consecuencia debido a su pecado. Tú disciplinas a aquel que tomas como hijo, Señor. Y si tienes que disciplinarnos, Señor, para mejorar nuestra relación, hazlo, mi amado, y ayúdanos a soportarla, porque al principio no parece ser de un motivo de gozo, pero al final dará fruto apacible por la obra de tu Espíritu, Señor. Disciplínanos y quita todo aquello que se interpone entre tú y nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte, que la iglesia, comunidad cristiana Redención, jóvenes, todos, seamos un pueblo que te ame y viva para la gloria de tu nombre, y tome en serio el obedecerte a ti, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en los méritos de aquel que murió y resucitó y hoy vive y está sentado a la diestra del Dios Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.